Hola a todos, espero que estén muy bien. Sean bienvenidos una vez más a Olga Tejidos. En el día de hoy te voy a enseñar paso a paso cómo tejer este lindísimo llavero de gatito. Así que alista tu aguja y tu hilo y acompáñame. Para realizar este gatito voy a utilizar este hilo acrílico. Lo voy a tejer con una aguja de 3 milímetros. También voy a necesitar una argolla para llavero, un par de ojos móviles pequeños, una aguja lanera, tijeras y silicona líquida, o también nos sirve silicona caliente. Para comenzar vamos a hacer un anillo mágico. Te recuerdo que acá abajo en la descripción te dejo mis videos guía para principiantes. Para hacer el anillo mágico vamos a sostener el hilo en la parte de abajo de esta forma y aquí por la parte de encima lo pasamos así que nos quede cruzado. Ahora venimos, enganchamos este hilo, giramos, venimos y enganchamos nuevamente el de arriba y cruzamos. Y así nos queda el anillo mágico. Ahora acá voy a hacer 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora vamos a tomar 2 lazadas, 1, 2 y vamos a contar 5 cadenas bajando. Entonces sería acá 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí vamos a cruzar la aguja, tomamos lazada, sacamos y en este punto vamos a hacer un punto alto doble. Entonces aquí tomamos lazada y cruzamos por los 2 primeros puntos, luego tomamos lazada y cruzamos por los otros 2 y después tomamos lazada y cruzamos por los 2 últimos y así nos queda el punto alto doble. En el siguiente punto también vamos a hacer otro punto alto doble. Entonces vamos a tomar las 2 lazadas, venimos y cruzamos acá en la siguiente cadena. Ahí tomamos lazada, sacamos y comenzamos a hacer el otro punto alto doble. En el otro punto de cadena también vamos a hacer otro punto alto doble. Entonces tomamos las 2 lazadas, venimos y cruzamos. Ahí tomamos lazada y vamos a hacer este punto alto doble. Y nos quedan de esta manera. Ahí ya tenemos 3 puntos altos dobles por cada punto de la cadena. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto de la siguiente manera. Entonces vamos a tomar lazada, venimos y cruzamos ahí por la siguiente cadena, tomamos lazada, sacamos y ahora vamos a tomar lazada y vamos a pasar solo por el primer punto que está sobre la aguja. Después tomamos lazada y cruzamos por los otros 2 y finalmente tomamos lazada y cruzamos por los 2 últimos y me queda de esta forma. En el siguiente punto voy a hacer un punto alto. Aquí un punto alto normal. Entonces tomo lazada, vengo, cruzo, tomo lazada, saco, después tomo lazada y paso por los 2 primeros puntos y luego tomo lazada y cruzo por los otros 2 y me queda de esta forma. En el siguiente punto voy a hacer un punto medio. Entonces voy a tomar lazada, vengo, cruzo, tomo lazada, saco y después voy a tomar lazada y paso por los 3 puntos a la vez y me queda de esta forma.
En el otro punto voy a hacer un punto bajo, entonces ahí voy a cruzar primero por el punto, luego tomo lazada, saco y después tomo lazada y paso por los dos puntos a la vez y me queda así. A continuación vamos a trabajar en el círculo, entonces aquí voy a hacer un punto bajo, entonces cruzo por el círculo, tomo lazada, saco y luego tomo lazada y cruzo. Ahora voy a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Al tener ahí las 3 cadenas, enseguida voy a hacer 2 puntos altos, entonces tomo lazada, vengo y cruzo por el círculo, tomo lazada y saco y aquí hago el primer punto alto. Nuevamente tomo lazada, vengo y cruzo y hago el otro punto alto. Ahora vamos a hacer aquí 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Después venimos y cruzamos acá en la base, tomamos lazada y voy a hacer un nudo deslizado y me queda de esta manera. Así se forma un punto picot. Después vamos a hacer 3 puntos altos, entonces tomamos lazada, venimos y cruzamos por el círculo y aquí hago el primero. Vamos a hacer el segundo y luego hago el tercero. Para que veas detalladamente los puntos que se usan para realizar este tejido, te invito a ver la tarjeta que te estoy dejando aquí en la pantalla. Ahí ya tengo los 3 puntos altos, ahora voy a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Aquí me vengo también a la base y cruzo en esta parte y hago un punto deslizado. Y me queda de esta forma. Ahí también se forma un punto picot. Ahora vamos a hacer aquí 2 puntos altos. Entonces tomo lazada, vengo y cruzo. Y aquí ya tengo el primero, voy a hacer el otro. Luego hago 3 cadenas, 1, 2 y 3 y después hago un punto bajo. Vengo, cruzo, tomo lazada y saco. Luego tomo lazada y cruzo. Y me va quedando de esta forma. Aquí voy a tirar la hebra que forma el círculo para que se cierre un poco. Y así nos va quedando el tejido. Ahora vamos a pasar acá en el primer punto y ahí hacemos un punto bajo. Entonces cruzamos, tomamos lazada, sacamos y después tomamos lazada y cruzamos. En el siguiente punto voy a hacer un punto medio. Entonces tomamos lazada, venimos, cruzamos, tomamos lazada y sacamos. Y luego tomamos lazada y cruzamos por los 3 puntos a la vez. En el siguiente punto voy a hacer un punto alto. Entonces tomo lazada, vengo, cruzo, tomo lazada y saco. Luego tomo lazada y paso por los 2 primeros puntos y después tomo lazada y paso por los 2 últimos. En el otro punto voy a hacer un punto alto de la siguiente manera. Entonces aquí tomo lazada, vengo, cruzo, tomo lazada, saco y ahora tomo lazada y paso por el primer punto. Enseguida tomo lazada y paso por los 2 siguientes y después tomo lazada
y paso por los dos últimos. Y me queda de esta manera. Ahora vamos a hacer en los siguientes 3 puntos, en cada uno, un punto alto doble. Entonces tomamos 2 lazadas, venimos y cruzamos aquí en este punto y ahí voy a hacer el primero. Nuevamente tomamos 2 lazadas, venimos y cruzamos y aquí voy a hacer el segundo. Otra vez tomamos 2 lazadas, venimos y pasamos en el otro punto y ahí hacemos el otro punto alto doble. Para que nos quede de esta forma. Aquí, para finalizar el cuerpo del gatico, vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora venimos acá, en el último punto pasamos y hacemos un punto deslizado. Y así me va quedando el gatico. Ahora vamos a hacerle la cola. Para tejer la cola primero vamos a hacer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora nos vamos a devolver por cada punto haciendo un punto deslizado. Entonces cruzamos la aguja ahí por el primer punto y hacemos aquí el nudo deslizado. Ahora vamos al siguiente punto, cruzamos y hacemos el nudo deslizado. Ahora al otro punto y así vamos a continuar hasta llegar acá donde está el cuerpo del gato. Aquí, al llegar donde está el cuerpecito del gato, vamos a pasar por el primer punto y hacemos un punto deslizado. Y luego hacemos una cadena de más y tiramos para cortar el hilo. Ahí tiramos para apretar el nudo y nos queda de esta manera. A continuación vamos a ocultar estas puntas de hilo aquí a través del tejido. Entonces vamos a insertar acá en una aguja lanera. Aquí tiramos para que cierre bien el anillo mágico. Y vamos a pasar acá por detrás del tejido. Aquí voy a hacer una especie de nudo para que no se me vaya a abrir el anillo mágico. Como esta parte va a quedar oculta, entonces no pasa nada. Y vamos a pasar acá otro poco esa punta. Y luego cortamos. Con esta punta vamos a hacer lo mismo, la vamos a ocultar aquí a través del tejido. Y así ya nos queda la primera parte del gatico. Vamos a tejer otra de igual manera, pero sin la cola. Que nos quede de esta forma.
Ahora vamos a tomar una hebra de hilo que sea más delgado que el que utilizamos para tejer el cuerpo del gatico, y con este vamos a hacer un lazo para colocarlo acá en el cuello. Entonces iniciamos aquí con un anillo mágico. Para tejer este lacito voy a usar esta aguja de 2.5 ya que el hilo es más delgado. Ahí ya tengo el anillo mágico. Tiramos la hebra que cierre un poco. Y aquí voy a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Luego hago un punto alto. Entonces tomo lazada, vengo y cruzo, tomo lazada y saco. Y aquí tomo lazada y paso por los 2 primeros. Y después tomo lazada y paso por los 2 últimos. Aquí nuevamente voy a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3, y ahora hago un punto deslizado. Vengo al anillo y tomo lazada y cruzo. Y me queda de esta manera. Aquí voy a unir el tejido, ya que el lacito lo necesito que me quede pequeño. Entonces ahí está perfecto. Aquí para hacer la otra parte del lazo, otra vez hago 3 cadenas al inicio. 1, 2 y 3. Y luego hago un punto alto. Y otra vez hago las 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y después hago un punto deslizado. Entonces cruzo ahí. Y tomo la lazada y paso. Y me queda de esta manera. Ahora voy a cerrar el anillo. Y aquí lo que voy a hacer es una cadena de más y tiro el hilo para cortarlo. Ahí tiro la punta para que apriete. Y cierro un poco más el anillo mágico, que me quede bien cerrado. Y voy a acomodar bien el lazo. Y la punta que viene del anillo mágico la voy a pasar acá por detrás de estas puntadas con la ayuda de una aguja lanera. Aquí voy a usar una aguja lanera un poco más delgada para que se me facilite un poco más. Entonces ahí paso, aquí hago una especie de nudo y tiro. Y luego paso por detrás de varias puntadas. Y luego paso a través de varias puntadas. Y aquí ya podemos cortar. Con la otra punta vamos a hacer lo siguiente. Entonces nos venimos para el frente y vamos a enrollar así alrededor por el centro del lazo. Ahí varias veces. Y aquí también vamos a insertarla en la aguja lanera. La vamos a pasar aquí por detrás de donde la enrollamos.
Volvemos y la pasamos. Ahí podemos hacer una especie de nudo muy pequeño. Y nuevamente pasamos por debajo. Y ahí cortamos el hilo que sobra. Y así me queda el lacito. Ahora vamos a pegar las dos partes del gatico. Entonces aquí vamos a tomar en este caso el que tiene la cola y le voy a aplicar silicona por la parte de atrás. Entonces le aplicamos ahí bien. Aquí también estoy usando la silicona caliente ya que esa pega un poco más rápido. Y vamos a tomar la parte que no tiene cola. También aquí que nos quede hacia adentro la parte de atrás. Ahí unimos para que nos queden las dos partes iguales. Y nos queda así. Aquí a cada lado le voy a colocar un punto de silicona para pegarle los ojitos. Y en el cuello también le aplico para pegarle el lazo. Entonces ahí llego y le coloco el lazo. Y ahora para finalizar le vamos a colocar la argolla llavero. Entonces ahí abrimos un poco esta partecita y la vamos a cruzar de manera que quede agarrando las dos partes. Aquí, tanto la parte de adelante como la parte de atrás. Y ahí cerramos. Nos podemos ayudar con una pinza para que quede más fácil. Y nos queda de esta manera el llavero del gatico. Y así nos ha quedado este lindísimo llavero de gatito. Lo podemos hacer en los colores que más nos gusten y todos van a quedar súper bonitos. Es una idea muy fácil y sencilla de tejer donde ocupamos poquito material. Es especial para detalles, para regalar o para vender. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Espero que te haya gustado el video. No olvides dejarme manita arriba y también tu comentario. Es muy importante para mí. Nos vemos en el próximo tejido. Hasta pronto. El siguiente video que te dejo aquí te va a encantar. Haz clic y sigue creando conmigo. Nos vemos allí.